Hola y bienvenido a este nuevo video de este curso de Inventor, donde vamos a compartir 3 temas más. Primero vamos a aprender algunas funciones de la ventana de inicio, luego vamos a realizar un agujero roscado para alojar el tornillo de apriete de la prensa, que fue lo que ofrecimos en el video anterior, y finalmente vamos a ejecutar algunas acciones de modificación de la pieza para aprender otras funciones de Inventor. Empezaremos cambiando la apariencia de nuestra ventana de inicio, pues lo que queremos es tener más espacio en la ventana de documentos recientes sin dejar de tener acceso a las demás funciones del programa. Esto lo logramos haciendo clic en el botón Maximizar recientes. Con ello, la ventana de inicio tendrá un aspecto diferente. La ventana para crear nuevos archivos y la ventana de proyectos se ubicarán en la parte inferior de forma más reducida, pero manteniendo todas sus funciones. En la ventana nuevo, por ejemplo, tenemos los iconos para comenzar una nueva parte, un nuevo ensamble, un nuevo dibujo o una nueva presentación. En la ventana de proyectos tenemos un botón denominado Clic para proyectos, donde haciendo clic se abrirá la lista de proyectos, mostrando el que se encuentra activo y los detalles del proyecto que seleccionemos. Este botón, como puede ver, cambia de descripción y ahora indica Cerrar proyectos, que es para poder cerrar la ventana que tenemos abierta. Podemos hacer clic en este botón o clic en cualquier parte fuera de la pantalla y esta ventana se cerrará. Pues bien, ahora vamos a crear nuestro agujero roscado en la base de la prensa. Lo vamos a abrir tal como lo hemos realizado en los videos anteriores y esperamos un momento mientras Inventor nos muestre el archivo. En la ventana del modelo, que se encuentra aquí en la parte izquierda, podemos ver que esta parte denominada base tiene 2 operaciones de extrusión. Es decir, hasta ahora se han realizado 2 operaciones en ellas. Las abrimos y podemos ver que cada una de ellas se han realizado en bocetos diferentes. Por eso tenemos boceto 1 y boceto 2. Podemos recorrer las operaciones y los bocetos pasando el puntero del ratón sobre cada una de ellas, sin hacer clic. Y el programa nos mostrará en líneas punteadas cada una de estas operaciones o cada uno de estos bocetos. Para realizar nuestro boceto debemos tener en cuenta que una vez construida una pieza, es posible realizar un nuevo boceto sobre cualquier superficie de esa pieza, usándola como un plano. Para nuestro caso se trata de un agujero que haremos sobre el tope de la base que construimos en el video anterior. Así que vamos a utilizar este tope como base para nuestro boceto. Para hacerlo, debemos hacer clic sobre él y un menú de 4 funciones nos aparecerá. Vamos a utilizar cada una de ellas y modificar esta pieza aprendiendo a manejarlas. La primera indica que podemos modificar la extrusión a la cual pertenece esta superficie que ahora estamos utilizando como plano. Así que vamos a ejecutarla. Vamos a abrirla. En el video anterior pusimos 75 milímetros de altura y ahora hemos considerado que debe ser un poco menor, así que vamos a ponerle 70 milímetros. Hacemos el cambio y usamos la tecla Enter de nuestro teclado para poder confirmar el nuevo valor. Hacemos clic ahora nuevamente en la superficie para regresar al menú que habíamos tenido anteriormente y en este caso vamos al segundo botón, que es para modificar el boceto. Así que hacemos clic para modificarlo, pues en el video anterior el ancho de este tope debió ser de 20 milímetros y por error puse 25 milímetros. Así que cambiamos la fórmula de esta dimensión haciendo doble clic sobre ella y en la ventana de edición que nos aparece cambiaremos el 4 por el 5. Nuevamente presionamos la tecla Enter de nuestro teclado y la dimensión se modificará. Concluimos el boceto haciendo clic en finalizar boceto y volvemos nuevamente a nuestra superficie donde queremos hacer nuestro nuevo boceto. Ahora sí, hacemos clic en el botón nuevo boceto que se encuentra aquí en la parte final para construir nuestro agujero roscado. Usando algunas funciones de la barra de navegación, ubicamos al plano de forma adecuada y amplia para realizar nuestro siguiente boceto, que consistirá en un círculo sobre el que realizaremos la extrusión. Por lo tanto, nuestro objetivo es realizar el agujero en el centro del tope recién construido, en la parte visible. Una de las formas de hacer este centro
es trazando dos líneas entre las esquinas de la superficie visible del tope de la base para ubicar este centro. Pero nuestro boceto debe ser limpio, así que esas líneas deben servir solo para construir el boceto. Para ello, Inventor tiene la función construcción, que se usa para crear una nueva geometría como geometría de construcción de boceto. Esta se encuentra en el panel Formato, en la parte superior. Hacemos clic en este icono y luego vamos al panel de creación para seleccionar la función línea. Note que el icono de construcción se ha sombreado un poco, indicándonos que está activo. El punto amarillo, luego de hacer clic a la función línea, acompañará a nuestro ratón hasta que se convierta en un botón de color verde, indicándonos que es el punto para tomarlo. Ubicamos el primer punto en esta esquina y el siguiente en la opuesta. Repetimos el proceso para la siguiente línea y tenemos nuestro centro construido. Presionamos la tecla escape para salir de esta función y ahora podemos continuar. Para construir el boceto debemos primero desactivar la función de construcción porque si no vamos a seguir construyendo líneas. Hacemos clic en su icono y nos vamos al panel de creación. Seleccionamos círculo y ubicamos su centro en el centro recién construido. Note el punto de color verde que ahora tenemos. Hacemos clic y luego asignamos un diámetro de 15 milímetros. Aceptamos la operación presionando la tecla Enter de nuestro teclado y finalizamos el boceto. Ahora ubicamos nuestra pieza a un costado para tener más espacio para visualizar la ventana de extrusión que ya conocemos. Así que hacemos clic en extrusión y en este caso, como queremos hacer un agujero a lo largo de todo el espesor del tope, debemos cambiar alguna de estas opciones que aparecen por defecto. En el tipo de extrusión que se puede apreciar con estos 4 iconos, vamos a seleccionar la que dice cortar, pues se trata de un agujero. Así que debemos cortar la superficie siguiendo la forma del boceto que hemos diseñado. En extensiones, tenemos seleccionada por defecto la función distancia, para poner la distancia hasta la cual debe hacerse esta operación. En este caso, la operación de corte. Pero como será un agujero, el corte debe ser en todo el espesor de la pieza. Así que vamos a desplegar este menú y seleccionar la opción Todo. Con esto ya no es necesario ingresar ninguna distancia, pues el programa detectará esa longitud. Hacemos clic en OK y la operación habrá terminado. Ahora usamos el orbitador de la barra de navegación para ubicar la pieza en una posición que podamos ver el agujero. Hacemos un acercamiento, incrementamos un poco su tamaño para tener una posición en la que podemos poner la rosca a este agujero. Ahora vamos a generar la rosca. Para ello vamos al panel de modificar y seleccionamos el icono denominado hilo. El símbolo que tiene es muy representativo de lo que se puede hacer con esta función. Hacemos clic en ella y se abrirá una ventana de configuración de tipo de hilo de rosca que vamos a construir. Por defecto aparece seleccionada la opción de longitud completa, que es justo lo que vamos a usar. Así que la dejamos tal cual, pues la rosca la vamos a hacer a lo largo de todo el agujero. Ahora vamos a la pestaña especificación y aquí debemos indicar cuál es el paso que tendrá la rosca. Pero esta ventana está inactiva. La razón es que nos falta seleccionar dónde haremos la rosca. Así que nos acercamos al agujero, unas líneas de color la indicarán como seleccionada y hacemos clic. La rosca se aplicará. Ahora tenemos que acondicionar los valores activados. Para nuestro caso vamos a seleccionar la rosca de paso 1.5 milímetros. Por ser la más grande, queremos un paso grande. Hay que tener en cuenta que el paso de la rosca es la distancia paralela al eje entre puntos correspondientes sobre roscas adyacentes, tal como se indica en la imagen que se muestra con la letra P. La clase 6H es para una rosca interna con tolerancias de propósitos generales y longitud de acoplamiento normal. Si fuera una rosca externa, se usaría la clase 6G, pero Autodesk Inventor detecta el tipo de rosca y nos proporciona las opciones de configuración filtradas para nuestro caso. Culminamos nuestro diseño haciendo clic en OK. Ahora solo nos queda enfocar nuestra base en el centro de la pantalla y luego salvar los cambios o guardarlos. Utilizamos el menú de acceso rápido y hemos terminado. Así que eso es todo por hoy y en el próximo video construiremos el eje de nuestra prensa y aprenderemos, como hoy,
algunas funciones más de Inventor. Así que los espero.